Buenos días, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes nuevamente aquí al frente, compartiendo la palabra de Dios. Me gozo mucho de poder estar aquí, a pesar de estar un poquito más pesada este año y acompañada también desde acá arriba. Y pues me llenó de gozo también ver cuántas hermanas somos, de verdad. Somos un montón. Y también el apoyo de los varones de la iglesia. Muchas gracias por todo lo que hacen también por nosotras y por lo que estamos haciendo como iglesia y poder leer la palabra de Dios. Vamos a estudiar este pasaje completo, así que voy a pedir completamente su atención. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, gracias porque nos permites esta mañana estar juntos. Gracias porque podemos hacer la lectura de tu palabra, Señor, y porque sabemos que en este tiempo vamos a aprender mucho sobre la resurrección de Cristo, Señor, en nuestros corazones, en la actualidad, Señor, y cómo este tema es de completa relevancia y celebración para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que controles este momento, Señor, que sea grato para ti, Padre, y sobre todo que cada uno de nosotros podamos recibir palabra tuya transformadora en nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, quiero recordar por qué nos reunimos hoy cada uno de nosotros en este lugar. Es un motivo muy especial. Estamos juntos porque estamos celebrando la resurrección de Jesús, la resurrección de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y quiero recordar un poco del antecedente de la resurrección de Jesús. Hace poco menos de 2000 años, Cristo fue traicionado, Cristo fue maltratado y fue puesto en una cruz a causa de todos nosotros. Por amor a ti y por amor a mí, Él se entregó y fue puesto en manos de los romanos, esos asesinos que pudimos ver. Y también fue rodeado por un pueblo que lo rechazó con burlas y humillaciones. Pero la historia no termina ahí, porque sabemos que Él resucitó de entre los muertos y después de 3 días de estar en el sepulcro, Él venció la muerte y cumplió su promesa de volver con nosotros con poder. Porque Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y hoy estamos aquí celebrando que Cristo reina en nuestros corazones, porque hemos creído en Él y sabemos que incluso hoy nos sigue enseñando por medio de su resurrección. Así que vamos a escudriñar las Escrituras, vamos a estudiar el capítulo 16 de Marcos. Vamos a ver qué ocurrió en ese momento cuando la tumba donde había sido sepultado Jesús quedó vacía. Pero vamos a ver algo más importante aún. ¿Qué pasó después en los corazones de las mujeres y los discípulos que fueron testigos de esa resurrección? Así que les comparto el título de la predicación de esta mañana. Se llama Las 3 R de la resurrección. Las 3 R de la resurrección, por si lo quieren ir anotando, hermanos. Y quiero comenzar con esto. Ante una situación particular en nuestra vida que es de alto impacto, nosotros muchas veces reaccionaremos, ya sea por impulso, por instinto o de una manera automática ante la situación. Pero muchas veces nuestras reacciones serán después de que reflexionamos, después de que meditamos y pensamos en lo que acaba de ocurrir. Y en la lectura que hicimos junto con las hermanas, podemos ver que hay reacciones a partir desde la reflexión. Es como un proceso. Primero sucede algo, después pienso en lo que pasó y entonces reacciono ante ello. Y lo que vemos en la lectura, en resumidas cuentas, es que Jesús murió, pero 3 días después resucitó. Y tanto las mujeres que fueron testigos como los discípulos que recibieron testimonio
y pruebas de la resurrección de Cristo, tienen tiempo de meditar en ello. Tienen tiempo de pensar en cómo es que Jesús resucitó. Y entonces tienen una reacción. Pero resulta que no es una reacción de fe, no es una reacción de alegría, no es una reacción de gozo, sino una reacción de completa incredulidad. Y así nos vamos a encontrar con nuestra primer R. Es la reacción humana ante la resurrección. La reacción humana ante la resurrección. Y la primera reacción es la incredulidad. Y lo vamos a ver en el versículo 3, pero vamos a leer del 1 al 4. Dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, y entre ellas decían: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Quiero mencionar la costumbre judía que se tenía en ese momento en los ritos funerarios. El uso de perfumes, de especias aromáticas, era muy necesario y muy usado por ellos para ungir a su muerto. Es como lo que nosotros acostumbramos a hacer en funerales. Cuando se ha ido un hermano de nuestra iglesia, de nuestra congregación, a veces recibimos a los hermanos de la iglesia, a la familia, en la casa de la persona que murió. O también puede ser que nosotros compartimos de comer a aquellos que nos visitan en el funeral. También nosotros luego cantamos alabanzas y aprovechamos ese tiempo para poder hablar de la vida eterna que podemos tener en Cristo. Es algo que nosotros conocemos, a eso hacemos en los funerales nosotros. Entonces ellos, los judíos, las mujeres de esta historia, estaban cumpliendo con ese rito funerario. Y el hecho de que ellas fueran preparadas para derramar estos perfumes en el cuerpo de Jesús es un reflejo completo de la incredulidad. ¿Por qué? Porque ellas iban a ver a Jesús muerto. Iban a ungir a ese muerto en el sepulcro. Incredulidad. Ellas no buscaron a Jesús vivo, buscaban a Jesús muerto. Y cuando ellas dicen: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?, van confirmando que van a encontrar a Jesús muerto adentro del sepulcro. No querían honrar a Jesús, nada más iban a honrarlo porque estaba muerto. No celebraban a Cristo vivo. Muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud de incredulidad. Emprendemos nuestra venida a la iglesia cada domingo por costumbre. Se nos olvida lo asombroso que es este momento. No solamente por este día especial, sino lo asombroso que es el poder reunirnos como iglesia, porque somos un país libre. Tenemos una ciudad donde somos libres de poder hablar de Cristo Jesús y se nos olvida. También venimos y se nos olvida que nos reunimos porque tenemos la bendición de tener este lugar donde estar. Venimos y se nos olvida que nos reunimos porque Cristo está vivo y porque podemos celebrar que Él ha resucitado. Se nos olvida que estamos reunidos porque estamos obedeciendo al Señor y su palabra. Y entonces venimos porque mi mamá me trajo, porque así ha sido toda la vida, porque si no siento que no hago nada el domingo. Y son palabras que hemos dicho. Y entonces eso refleja incredulidad. Cuidémonos de la costumbre que trae la rutina de nuestra vida como cristianos. Cuidémonos de reaccionar ante la resurrección de Jesucristo con incredulidad, como lo hicieron estas mujeres. No busquemos a Jesús como si estuviera muerto. Celebremos que Él ha resucitado.
La segunda reacción humana ante la resurrección la podemos notar en el versículo 8, y esta es la ignorancia. Y también la vemos con estas mujeres. Voy a leer el versículo 8, dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie porque tenían miedo. De acuerdo a este pasaje, las mujeres tuvieron la oportunidad de observar la situación real. ¿Se acuerdan del proceso que hablábamos? Del hecho de que vivimos algo, lo meditamos, reflexionamos y reaccionamos. Bueno, ellas tuvieron la oportunidad de observar la situación real. ¿Y qué vieron primero? Una tumba, la tumba donde estaba Jesús y que estaba abierta. Después vieron un joven que les habló y les dijo que Jesús no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y luego las invitó a ver el sepulcro y vieron el sepulcro que estaba vacío. Comprobaron que lo que el joven hablaba era verdad y confirmaban que lo que Jesús les había dicho antes era cierto. Y al final recibieron una instrucción: que fueran a Galilea, que fueran con los discípulos a decir estas noticias. Pero después de reflexionar, después que vieron todo esto, decidieron no decir nada a nadie porque tenían miedo. Ellas reaccionaron con ignorancia, pero no porque tuvieran falta de conocimiento, porque ellas pruebas tenían de sobra, muchas pruebas de sobra. Entonces ellas lo que hicieron fue ignorar porque decidieron no hacer caso de lo que habían visto y de lo que habían oído. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Y quiero preguntarles, ¿cuántas veces el miedo también los ha paralizado? A mí muchas veces el miedo me ha paralizado. Y creo que no hemos avanzado y no hemos actuado por ese miedo. Por el miedo al qué dirán o cómo van a reaccionar las personas si les hablo de Cristo. Por el miedo a no sé qué va a pasar en el futuro. Y entonces no hago nada. Eso le pasó a estas mujeres. Pero la Biblia está llena de mensajes para nosotros diciendo: no temas, estoy contigo. Y se nos olvida, lo ignoramos. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. El Señor nos comparte en su palabra que está con nosotros, que no tengamos temor. Así que el ejemplo de estas mujeres es para que nosotros no lo hagamos. Sigue la lectura. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esas fueron las últimas palabras del joven, del ángel enviado del Señor. Y me pregunto, ¿por qué las mujeres, después de haber visto todo, la tumba vacía, al ángel, la confirmación de las promesas de Jesús, y luego tener esta instrucción de que Jesús va a estar en Galilea, que ahí los va a ir a ver, ¿por qué tendrían miedo de saber que Jesús va a encontrarse con ellas? Que Jesús va a estar ahí cumpliendo su palabra. ¿Por qué ignorar las instrucciones dadas por Jesús? Porque el miedo silencia la verdad. Esa es la respuesta. ¿Por qué da miedo? Porque el miedo silencia la verdad. Y también el miedo lo que hace es callar el testimonio de Cristo. Y nosotros debemos enfrentarlo. El enemigo sabe que si el mensaje de la resurrección de Cristo se anuncia, entonces las vidas de todos aquellos que escuchamos el mensaje van a cambiar. Así que él va a hacer que tengamos miedo, va a hacer que nos paralicemos. Hermanos, cuidémonos de eso, cuidémonos de tener miedo, cuidémonos de ignorar la palabra de Jesús. Él está vivo, está con cada uno de nosotros y todo está bajo su control. Así que podemos enfrentar la ignorancia.
Y la tercera reacción humana ante la resurrección es la indiferencia. Y esto lo vamos a ver claramente en los versículos 11 y 12 del pasaje. Solamente que yo les voy a leer a partir del 9 para que entremos en contexto. Dice la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, lo hicieron saber a los otros. No lo creyeron, dice la palabra. Y continúa: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban por el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. ¿Cuál es la diferencia entre las reacciones anteriores que vimos con las mujeres? En que ahora lo estamos viendo con los discípulos que están recibiendo el testimonio vivo de personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y entonces reaccionan con indiferencia. De acuerdo a este pasaje, una vez que María Magdalena y los discípulos que iban por el camino fueron testigos de la resurrección de Jesús, no tuvieron ellos ninguna reacción de falta de fe, que fue la diferencia que vimos con las primeras reacciones. Ellos no tuvieron miedo, sino que fueron y avisaron a los demás. Pero se encontraron con algo que considero completamente triste y decepcionante. Se encontraron con unos discípulos con indiferencia. Y no solo fue con indiferencia al testimonio que traían, sino con indiferencia a la resurrección de Jesús. No les importó. María anunció que Jesús se le apareció y la Biblia dice, no lo creyeron. Y los otros discípulos también dieron testimonio y nuevamente ni aún a ellos les creyeron. Los discípulos que escucharon esos testimonios tenían todo para creer, las mismas pruebas, tenían la promesa de Jesús cumplida. Tenían los testimonios vivos de María y los discípulos y tenían una tumba vacía y aún así reaccionaron con indiferencia. Esta reacción muestra una completa falta de interés, completa falta de afecto, completa falta de reacción ante la resurrección de Jesús y se mantuvieron en una postura neutral. No sé si eso era para ellos reflejar algo más espiritual, pero ellos fueron fríos, fueron despegados, no importó la resurrección para ellos. No se asombraron de ver que su maestro, el que les estuvo enseñando todo ese tiempo, había cumplido su palabra, había resucitado. Eso no importó. Y esto nos enseña una gran verdad, hermanos, y espero que no les duela la oración que voy a decir. Pero la indiferencia del mensaje de Cristo no está fuera de la iglesia. La indiferencia se encuentra en los corazones de cada uno de nosotros. Hay una falta de empatía espiritual y entonces lo que hay es apatía en nuestros corazones. Hay una falta de pasión por Cristo. Hay desinterés por el servicio, por la oración, por el prójimo. Todo eso se encuentra en nuestros corazones y no es un reflejo de algo afuera en el mundo. Claro, eso se encuentra dentro de la iglesia. Hay indiferencia ante el mensaje de Jesús resucitado. Hermano, hermana, quiero decirles esto. Sé que es temprano, un poco más temprano de lo normal. Y a lo mejor están muy cansados, lo entiendo también, y están agotados. Pero eso no importa. Jesús resucitó y estamos aquí celebrando a Cristo vivo. Y hoy es el día que mayor énfasis hacemos en el año, pero debería ser así
cada día, cada domingo, siempre que nos vemos, desde que despertamos, celebrar a Cristo. Si no te remueve nada esto, si ni siquiera la obra, el hecho de que estés aquí bien vestido, esforzado, porque es un domingo más, pero un domingo más especial que todos los demás, si nada de eso se te hace especial, entonces observa tu corazón. Porque lo más seguro es que hay indiferencia en él. Y tal vez hay más indiferencia de lo que esperamos encontrar allá afuera. Hay indiferencia hacia el mensaje de Cristo, hay indiferencia hacia la salvación de Jesús y hay apatía espiritual en el corazón. Pero hoy es un buen día para cambiarlo, ¿o no? Aquí nos encontramos con la segunda R, la respuesta de Jesús resucitado. La respuesta de Jesús resucitado. Y la vemos en el versículo 14. Dice la palabra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. La segunda R se encuentra en la respuesta de Jesús ante esto acontecido en los corazones de los discípulos. El Señor no se va con juegos, tampoco les responde con una respuesta suave. No es suave ante la situación, más bien con amor los confronta y les dice cara a cara que tuvieron una reacción humana completamente sin fe. Les reprocha su incredulidad, les reprocha la ignorancia que tuvieron ante el mensaje y les reprocha la indiferencia en sus corazones. Y ninguno de nosotros estamos exentos de esos momentos en donde también nos falta fe, de esos momentos donde somos incrédulos, donde somos ignorantes y donde somos indiferentes ante el mensaje de Cristo. La respuesta de Jesús nos muestra que el problema no es la falta de evidencia, porque también va a haber muchos de nosotros o de las personas que están afuera que van a decir, necesito más pruebas de Cristo resucitado. Pero la realidad es que eso no es un verdadero argumento o justificación, porque pruebas hay de sobra. La realidad es que nuestro corazón se resiste a creer. La realidad es que nuestro corazón es duro y no queremos enfrentar esta confrontación, esta respuesta en amor de Jesús ante la resurrección. Al igual que los discípulos, cada uno de nosotros somos invitados a reconocer varias cosas. La primera es a reconocer nuestra incredulidad, porque si yo reconozco que soy incrédulo, entonces Cristo tiene la oportunidad de transformar mi vida, de darme más confianza y esperanza en Él mismo. También tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de ser invitados a no ignorar el mensaje del Señor. Y somos invitados, por último, a hacer algo ahora que vemos a Cristo resucitado. Así que Jesús no se queda con los brazos cruzados, y mucho menos si hemos fallado o si nos hemos perdido en el camino, o si hemos perdido el asombro de su poder y sus promesas cumplidas. Jesús responde confrontando nuestro duro corazón y nos transforma. Así que podemos dejar que el Señor nos muestre que ocupa un lugar en nuestro corazón. Y Él así podrá transformarnos a cada uno de nosotros. Y por último, vamos a pasar a la tercer R de la resurrección. Y este es el resultado de la resurrección. Después de que Jesús responde a una confrontación cara a cara con los discípulos por su falta de fe y la dureza que tuvo en su corazón, Él les da una misión. Y está en el versículo 15. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después de una serie de instrucciones sobre cómo lo iban a hacer,
los siguientes versículos, termina el pasaje diciendo en el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Podemos ver que entonces los que fueron incrédulos en esta historia creyeron, y los que fueron ignorantes a su mensaje e indiferentes a su resurrección, emprendieron ahora su misión, saliendo y predicando a todas partes, dice la palabra. El resultado de la resurrección de Jesús en nuestras vidas nos lleva a ser hombres y mujeres mensajeros de Jesús. Mensajeros de Jesús con propósito. Mensajeros de Jesús con visión. En conclusión, hermanos, para ir terminando, las 3 R's de la resurrección nos muestran 3 cosas. La primera, la reacción del humano, que puede ser con incredulidad, con ignorancia e indiferencia ante la resurrección de Jesús. Lo segundo que nos muestra, la respuesta de Jesús, confrontando la indiferencia y dureza de nuestros corazones. Y por último, 3, el resultado de la resurrección. Y vemos cómo el humano pasa de ser incrédulo, ignorante e indiferente a ser un mensajero de Jesús. Quiero preguntarles para finalizar, ¿seremos incrédulos que solamente escuchan? ¿Seremos testigos que callan? ¿Seremos discípulos indiferentes al mensaje de Cristo? ¿O seremos testigos que anuncian que Cristo resucitó y que está vivo? Amén. Hermanos, la tumba está vacía. Jesús vive, está aquí con nosotros y eso está más que claro. No necesitamos más pruebas, no necesitamos más evidencia. Pero cada uno de nosotros debemos decidir, creer el mensaje de Cristo o rechazarlo. Cuidémonos de ser incrédulos, cuidémonos de ser ignorantes y de ser indiferentes al mensaje de Jesús. Y entonces tomemos la confrontación de Jesús como si fuera una confrontación personal, como si fuera para cada uno de nosotros. Y seamos entonces hombres y mujeres que anuncian y que celebran que cada día la resurrección de Jesús está aquí, que Cristo está en nuestros corazones. Acompáñenme a orar. Gracias, Señor, por este momento en el que nos das palabra. Gracias, Señor, por usarme como instrumento tuyo para compartir esta verdad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido incrédulos, porque hemos ignorado este mensaje también y porque hemos sido indiferentes, Señor, ante tu palabra, ante tu resurrección, Padre. Hoy es un nuevo día en el que podemos buscar esta oportunidad de reflejarte en nuestras vidas, Señor, de reflejar que celebramos a Cristo, nuestro Salvador resucitado, Señor. Si eso no fuera así, nuestra fe sería vana. Si eso no fuera cierto, Señor, entonces no experimentaríamos transformación en nuestras vidas. Pero vemos que aunque nosotros no tuvimos esa tumba vacía, no tuvimos ese sepulcro sin un Cristo muerto, hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivo y activo, Señor. Y sabemos que tú vendrás por nosotros y que nos has dado vida eterna desde el momento en el que creímos, Señor. Gracias por tomarnos como parte de tu plan de redención, Señor, al poder compartir ese mensaje, al poder cumplir con nuestra misión. Gracias por decirnos que vayamos con todos y que prediquemos tu palabra, Señor, y que los invitemos a creer en ti. Porque Cristo resucitado es generoso en amor, es generoso en salvación y necesitamos todos de ti, Señor. Y así como lo has dicho en tu palabra, tú no enviaste a Jesús para condenar al mundo,
sino para que podamos ser salvos por Él, para que tengamos una oportunidad de vida eterna, Señor. Te pido que si hay personas que están aquí, Padre, que han sido confrontadas, incluso dentro de la iglesia, Señor, y personas que es la primera vez que escuchan de ti, que puedan tener esta oportunidad de acercarse a ti, Señor, y de entregar su vida por completo, de poder escuchar tu palabra de salvación y entender por qué celebramos y por qué este día es tan especial para nosotros, Padre. Porque no celebramos que Cristo murió y que fue derrotado y que nuestros pecados ahora gobiernan, sino celebramos que Cristo vive, celebramos que Cristo resucitó y que nosotros tenemos una esperanza no solamente aquí en el mundo, Señor, sino que tenemos una esperanza eterna, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu resurrección. Gracias por haber confrontado a tus discípulos, Señor, porque nosotros también necesitamos ser confrontados. Tu iglesia te dice que te ama, Señor, y que esperamos ser transformados cada vez más. Gracias, Señor, por este tiempo. Entregamos este culto, Señor, en tus manos, que haya sido de agrado para ti, Señor, y sobre todo confrontativo para cada uno de los que estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra y la bendición que tenemos de ser libres para celebrarte, Señor, de ser libres para decir, Cristo vive. En el nombre de Jesús, amén.